contigo ya. Bueno, como tal contigo, ya vimos lo que es el order block, ¿cierto? Que es un order block tradicional, ¿cierto? Un order block tradicional, el OBT, order block que saca la liquidez, ¿cierto? El OBX y el order block eh, de aceleración más imbalance, ¿no? Ahí ya te di las Recording in clasificaciones. progress. Eso, está perfecto. Igual esta clase queda grabada y va a ir al grupo de Telegram al que yo te ingresé. No sé si ya hayas visto ese grupo. Sí, lo estuve revisando. Gracias Listo, por dale. ingresarme. Dale, dale. Entonces, ya hemos visto lo que es order blocks, ¿cierto? Vamos a hablar de pronto de liquidez, ¿sí? De liquidez, que es algo muy importante y que de pronto no le hemos dado como mucho énfasis, ¿no? Entonces, eh, pues ya sabemos cómo es una tendencia bajista, ya sabemos cómo es una tendencia alcista, ¿cierto? Obviamente sabemos que esto es como el ideal, pero la realidad del precio es otra, ¿no? Mira una tendencia alcista realista como es, ¿no? Mira, el precio se comporta de una manera un poco más, no tan uniforme, ¿no? Esto se ve muy perfecto, pero el precio no se mueve tan así, ¿no? Ahí en esas clases tú vas a encontrar estructura uno, aunque creo que esa clase la di hoy, esta mañana. Vamos a ver estructura uno y estructura 2 del mercado, ¿sí? Entonces, no te preocupes que si tú no lo entiendes todavía, igual eso yo lo subo ahorita ahí a las clases para que lo puedas revisar de pronto mañana, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos aquí con cualquier índice. Ven que yo estaba mirando este por acá, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de lo que es la liquidez, ¿no? La liquidez. Entonces, recuerda que nosotros nos basamos en el algoritmo interbancario, ¿no? En el IBDA, se le dice al algoritmo interbancario, ¿no? Y el IBDA nos dice a nosotros ¿qué nos dice a nosotros el IBDA? Que él es el encargado de generar las reacciones en el mercado, ¿no? Que el IBDA como tal, el IBDA, es un software, ¿cierto? O una programación como tal, una programación sistemática que se le permite a los bancos y a las grandes instituciones, se les permite operar de esta manera, ¿cierto? Prácticamente con un programa y el programa lo que va haciendo literalmente es abrir posiciones en venta al mismo tiempo que va abriendo posiciones en compra, porque así mismo como él va abriendo posiciones en venta y las cierra, después se devuelve por todas las de compra, ¿no? Literalmente es así, algo así fue lo que se leyó. Y pues lo que nosotros tratamos de hacer es el análisis de software, ¿no? O sea, pero lo hacemos nosotros, ¿no? Siendo humanos. O sea, acá nosotros no programamos ningún programa ni nada, sino nosotros mismos hacemos esto al ojo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la liquidez? Pues sencillamente la liquidez es como tal el IBDA, ¿no? O sea, el algoritmo que va creando eh, ciertos puntos líquidos que el precio más adelante tiene que ir a recoger, ¿no? O sea, el precio siempre va neutralizando, él va creando liquidez y la va neutralizando, ¿cierto? O sea, él va haciendo liquidez y la va neutralizando. Entonces, ¿qué es esto de la liquidez? O sea, ¿cómo podríamos nosotros entender mejor la liquidez? Entonces, vamos a empezar con que la liquidez la vamos a encontrar siempre en los altos y en los bajos, ¿no? Entonces, si yo tengo de pronto esto, ¿cierto? Yo tengo este alto y este bajo, ¿cierto? Tengo este bajo y este alto. ¿Qué nosotros podríamos encontrar acá? ¿Cierto? Yo podría encontrar acá muchísimos actores del precio, ¿cierto? Del mercado, traders, llámese en instituciones, llámese en traders callejeros como lo que somos nosotros, ¿cierto? Pero lo realmente importante saber es que esta zona para muchos es compras, ¿cierto? Y para muchos esta zona de acá arriba es ventas, ¿cierto? Entonces, por ende, cuando el precio me vaya a llegar a mí acá y si yo estoy en mi modo vendedor, pues yo programaría acá una venta, ¿no? Y pues asumiría una pérdida por encima de la zona, ¿no? Igual en la compra, o sea, si tú estás acá en este pisito, tú dices, ah, no, el precio más adelante va a caer a ese piso, podría comprar, ¿cierto? ¿Dónde pondría yo mi stop loss? Por debajo. O digamos que tú no pones stop loss, ¿no?
Porque he escuchado unas idioteces con lo del stop loss, pero vamos a ver eso, ¿no? Entonces, digamos, tú tienes un alto, ¿cierto? Y un bajo. Entonces, acá debajo y acá encima hay plata, ¿cierto? ¿Por qué hay plata? O porque hay liquidez. ¿La liquidez qué es? Dinero, ¿no? Literalmente la liquidez la vamos a ver como un combustible que el precio necesita para ir de una dirección a otra, ¿no? O sea, el precio es un carrito, ¿sí? El precio es un carrito y él se va moviendo de una estación de gasolina hasta otra estación de gasolina, de nuevo a una estación de gasolina hasta otra estación de gasolina. Son ejemplos muy, muy básicos, pero que te van a servir para entender el concepto. Entonces, acá debajo yo, ¿por qué tengo liquidez? Sencillamente porque van a haber muchas personas esperando este punto para comprar, ¿cierto? Van a haber también qué, órdenes programadas, ¿no? De pronto yo veo este punto, yo hice un análisis macro y yo veo que este punto, pues es un buen punto para operar, pues yo dejo una operación ahí programada, ¿no? Cosa que si yo estoy durmiendo y el precio llegó allá, pues que me active mi operación y yo asumiría un riesgo, ¿no? Si el precio me toca mi SL, pues me sacó, ¿no? Pero si no me lo toca y me da mi profit, pues bueno, eso es lo que hacemos los traders profesionales, ¿no? A veces programamos, a veces estamos ahí pendientes. Pero lo realmente cierto es que acá arriba también tenemos dinero, ¿no? Porque pues acá no sabemos el precio si va a romper hacia arriba o si va a romper hacia abajo, ¿no? Ese es el gran juego del trading, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esta zona líquida, ¿cierto? Y tengo esta zona líquida. Obviamente el precio, para empezar a armar una estructura, ya sea alcista o ya sea bajista, él tiene que empezar a tomar liquidez de alguna de las dos zonas, ¿cierto? Porque si él no toma liquidez, ¿qué se convierte esto? Entonces, si yo empiezo a hacer esto así, altos iguales y mínimos iguales, ¿cierto? Pues yo voy a tener una zona así y una zona acá abajo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo de pronto en esta zona de acá arriba? Pues yo veo que acá en esta zona, muy probablemente tengo personas esperando este punto, ¿no? O sea, mira, acá hay más personas. O sea, yo veo que un punto me ha tocado 4 veces y digo, ¿y por qué no me tocaría una cuarta vez, ¿no? Si me ha tocado aquí ya 3 veces, ¿por qué no me tocaría con una cuarta vez y caería? Entonces, ese tipo de traders son los que son la liquidez del mercado, ¿no? Entonces, el precio hace esto. O sea, si el precio está haciendo esto, mira que yo tengo liquidez por encima y liquidez por debajo, ¿no? Entonces, yo no sé realmente cuál sea la dirección que el precio vaya a tomar, ¿cierto? Pero si yo tengo una estructura, o sea, una estructura alcista, entonces pues yo podría ver algo como así, ¿no? Digamos que vemos algo así. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Pues que el precio vino a la zona de ventas, ¿cierto? Muchos vendedores acá que trataron de hacer. Entonces yo te digo, acá muchos intentaron vender, ¿no? Entonces muchos dijeron, bueno, yo pongo un stop loss acá, pongo un stop loss acá, pongo un stop loss acá. Pueden poner la cantidad de stop loss, otros lo pusieron más arriba, ¿cierto? Otros solo abrieron la posición, el precio pasó el punto y la cerraron, ¿cierto? Pero ¿cuál es la verdadera realidad acá? Pues que el precio realmente les quitó el dinero a estos vendedores, ¿cierto? Luego el precio sube, ¿cierto? Acá me crea un nuevo techo, ¿cierto? O sea, literalmente acá me dice que esto podría ser una zona de ventas. ¿Y qué me hizo el precio? Pues acá yo veo otro mínimo, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en una tendencia alcista, pues se supone que yo tengo que buscar mi piso más reciente, ¿no? Entonces yo veo que este es mi piso más reciente. Entonces yo podría decir que acá es una buena zona para comprar, ¿sí me entiendes? Entonces ahí yo ya empiezo a ser de esos traders que están esperando este punto, ¿no? Y solo por esperar este punto, pues ya empiezo a ser parte como de un punto líquido, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el precio? Pues el precio sigue subiendo, entonces me sigue liquidando a los vendedores y me sigue generando liquidez compradora, ¿no? Vean. O sea, el precio acá literalmente hace una línea tendencial que eso a la final se traduce como liquidez. Ahora, si yo les digo que la liquidez, si yo te digo a ti que la liquidez es el combustible que el precio necesita para ir de un punto a otro, ¿cierto? Pues yo veo que el precio ya vino y cogió este combustible, ya cogió este combustible, o sea que el precio ya viene cargado, ¿cierto? ¿Qué es lo más probable que el precio quiera ir a hacer ahora? Pues que el precio empiece de pronto con un patrón a recoger la liquidez interna, ¿no? O sea, literalmente el precio se empieza a devolver a recoger todos estos puntos líquidos, ¿no? Entonces el precio hace esto, ¿cierto? Liquida a todos estos compradores que estaban esperando esas zonas y mientras venía cayendo el que iba haciendo, pues mira, iba generando nuevos puntos, ¿no? De liquidez. Entonces sobre estos máximos, pues yo tengo liquidez, ¿no? Esto es un ejemplo muy, muy básico, ¿no?
Entonces el precio acá divinamente puede hacer esto, sacar este punto de liquidez y luego montarse por encima, ¿no? Y cuando él ya se empieza a montar por encima, pues empiezas a recoger toda esta liquidez que él tiene, ¿cierto? Entonces yo, o sea, te lo muestro así, no sé si haya quedado claro o no, ¿cierto? La liquidez siempre la vas a encontrar por encima de los máximos y por debajo de los mínimos, ¿no? Esto es liquidez, esto es liquidez, esto es liquidez. Digamos que el precio acá toma la decisión de bajar por esta liquidez, ¿cierto? Mira, acá liquido este punto y acá me empezó a liquidar ahora estos puntos, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta donde él considere. De pronto él podría hacer acá, me saca la liquidez de este punto, se monta por encima y eso ya me quiere decir que ya no quiere bajar por más liquidez, ¿no? Y mientras él bajaba, pues me pudo haber dejado otros puntos líquidos acá, ¿no? O a veces él baja así derecho, entonces ¿cuál sería mi próximo punto líquido? Este de acá arriba, ¿no? Entonces yo diría, listo, pues yo ya sé más o menos hasta dónde tendría que llegar el precio, sacar liquidez y de pronto girarse hacia abajo, ¿no? O seguir rompiendo hacia arriba. Entonces, la liquidez siempre la vamos a encontrar en el mercado. Entonces, yo te voy a mostrar de pronto acá un poco. Vámonos a M15, ¿cierto? Yo a limpiar todo esto, ¿cierto? Y vamos a empezar a ver este índice solo por la liquidez, ¿no? Todo lo que ha hecho a medida que se ha movido por liquidez, ¿cierto? Entonces, yo me voy a ir a un punto. Podríamos empezar desde acá, ¿cierto? Entonces, mira, empecemos desde acá. Entonces, el precio empezó a subir, ¿cierto? Mira, empezó a crearme ¿qué? Todos estos pisitos, ¿no? Mira, todos estos pisitos. Se supone que todo el mundo ve un piso y compra, ¿no? Porque pues en los pisos se compran. Entonces, ¿qué hace el precio? Mira, el precio va rompiendo estas zonas de acá arriba, ¿cierto? O sea, literalmente me está tomando la liquidez de estos vendedores, tomando la liquidez de estos vendedores, ¿cierto? Acá ya, como tal, empieza a tomar la liquidez de los compradores. Si ves que acá había liquidez, el precio la recogió. ¿Qué hizo después de que la recogió? Se devolvió, ¿no? A recoger que, mira, acá me había dejado liquidez, acá también dejó liquidez. El precio recoge esa liquidez y ahora por cuál se va, mira, por la que había dejado acá abajo, ¿no? Mira, ¿cierto? Acá yo tengo más liquidez, ¿cierto? Que muy probablemente el precio más adelante vino a mitigar, ¿no? Entonces vamos a ver, digamos, mira, entonces el precio mientras iba bajando, me iba bajando este punto, me iba dejando este punto, esto. O sencillamente tú lo ves como una línea tendencial, ¿no? Y el precio que hace, mira, empieza a subir y empieza a neutralizar toda esa liquidez, ¿sí ves? O sea, acá había liquidez por encima de estos máximos, ¿cierto? ¿Por qué había liquidez por encima de esos máximos? Pues porque yo veo acá un techo así, yo veo que el precio subió, rebotó, cayó, me rompió estructura. Yo diría, ah, bueno, este es un techo bueno para vender, ¿no? Y pero mira lo que hace el precio. Me liquida, ¿no? Me liquidó. Pero mientras él iba recogiendo toda esa liquidez hacia arriba, ¿qué me iba creando él? Mira, un piso, otro piso, otro piso, otro piso. Y este pisito acá, ¿no? Mira. Liquidez, 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 ¿cierto? Luego de que él termina de recoger toda la liquidez de acá de encima, ¿cierto? O sea, liquidez externa, toda la liquidez que esté por encima la vamos a llamar externa y toda la liquidez que esté por acá debajo la vamos a llamar liquidez interna, ¿cierto? ¿Y cómo el precio toma la liquidez? Primero va por el interno y luego va por el externo, ¿cierto? Entonces yo te voy a ir demostrando cómo va funcionando esto. Entonces, todo esto que tú vas viendo acá se llama liquidez interna, ¿cierto? Todo lo que está por dentro se va llamando liquidez interna. Todo lo que está por fuera es liquidez externa, ¿cierto? Una vez el precio ya termina de recoger toda la liquidez externa que él necesita, él se va a devolver siempre por la liquidez interna, ¿no? Entonces el precio acá empieza, mira, a recoger este punto, recogió este punto, ¿cierto? Acá el precio me hace un patrón de finalización, mira, saca liquidez y se monta por encima. Ahora, ¿qué viene a hacer? A recoger la externa, ¿no? Entonces recoge este punto. Acá me deja dos saltos iguales, o sea, me deja más liquidez por esta zona de arriba. Y de nuevo, mira, el precio llega, saca liquidez y se monta por debajo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a empezar a recoger toda la liquidez interna. ¿Cuál es la liquidez interna que él tiene? Esta, de pronto esta tendencial que tenía por acá, mira que el precio viene y la recoge. Y luego de recogerla, ¿qué hace él? Mira, saca la liquidez y se gira, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya recogió la liquidez interna, ¿no? Ahora, ¿por cuál va a ir él? Por la externa, ¿cierto? ¿Cuál es la externa? Pues la que está acá encima, ¿no? La que está por encima del precio. Yo podría decir que toda esta tendencial era una línea, era liquidez, ¿no? Liquidez externa. Entonces, mira que el precio va.
empieza a recoger toda esa liquidez, pero él no se va así, ¿no? Derechito. Él cómo se va, dejando más liquidez, mira, esto es liquidez, mínimos iguales, ¿cierto? Ahora, ya el precio recogió toda la liquidez externa, ¿te das cuenta? Mira, acá sacó esta liquidez externa, acá sacó esta liquidez externa, y acá sacó liquidez externa y se empezó a montar por debajo, ¿no? Mira, acá hizo la finalización. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio va a empezar a recoger la liquidez interna, ¿no? Entonces el precio empieza a caer acá, mira. Te hace acá como un patrón de liquidez, ¿cierto? Como de una línea tendencial. Acá tú ya sabes que tienes liquidez encima. Pero ¿qué hizo el precio cuando finalizó? Te dijo que iba a ir por la liquidez interna, ¿no? Entonces yo qué veo. El precio empezó a neutralizar la liquidez interna, ¿no? Mira, todo esto era liquidez interna. Todo esto era liquidez interna. El precio la neutralizó, ¿no? No obstante, bajó por otro punto más que le hacía falta, ¿no? Mira, acá saca la liquidez de este punto y saca la liquidez de este punto de acá, ¿no? Entonces, el precio ya me recogió toda la liquidez interna. ¿Qué debería hacer el precio ahora? Ir a recoger la externa, ¿no? Cuando yo sé que el precio va a ir a recoger la externa, pues cuando el precio me haga la finalización, ¿no? Yo veo que el precio me saca liquidez por acá y más o menos acá se me montó por encima de esta zona, ¿no? Mira, el boss. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ir ahora por la externa, ¿no? Mira, ¿cuál es la externa? Este techo, este techo, este techo, este techo, toda esta liquidez que yo tengo por acá, ¿cierto? Pero pues el precio decide hasta qué zona a él le conviene llegar, ¿no? Mira, todo esto era liquidez, el precio decide llegar a esta zona como tal. Si yo te muestro aquí algo, en esta zonita, tú vas a quedar loca porque vas a decir, wow, sí, se repite. Mira, el precio no sacó liquidez de acá y se montó por acá debajo. Yo tengo acá mi rango operativo. Este sería mi bloque extremo. El precio no me está reaccionando al bloque extremo. ¿Cierto? Pero hablemoslo solo como liquidez. Entonces yo tenía liquidez por acá encima, ¿cierto? O sea, yo veo que el precio tiene una línea tendencial ahí de liquidez, yo veo todos estos máximos como liquidez, ¿cierto? Una vez el precio ya me finaliza de recoger la liquidez interna, ¿qué hace ahora? Ir por la externa, ¿no? Entonces el precio empieza a recoger toda esta liquidez externa, ¿cierto? Mira, si yo mando una línea de aquí para allá, me hace unos saltos iguales, lo que me quiere decir que me dejó liquidez externa nueva. Y acá cuando él se giró, mira, cuando el precio llegó y hizo esto, ¿cierto? Mira, tun, y se montó por debajo de esta zona, ¿cierto? Acá ya me sacó esta liquidez de todos estos máximos, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ir ahora por la liquidez interna, ¿no? Entonces yo empiezo a mirar, ¿cuál sería la liquidez interna acá? Entonces, sería mi primer punto líquido, que es el que me confirma que él ya va a ir por la liquidez interna, ¿no? ¿Qué hace el precio? Se devuelve un poco, ¿cierto? A recoger un poquitico de la externa y ahora sí dice, voy por lo interno. Mira, recoge esta liquidez, se devuelve un poco, recoge liquidez externa, ¿sí? Recoge esta liquidez que él iba creando y luego se va a qué? A recoger lo interno, ¿no? Mira, todo esto es liquidez interna, ¿cierto? Entonces, mira, todo el precio sigue recogiendo toda esa liquidez interna, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi liquidez acá? Esto ya no tiene nada de liquidez, ¿no? Mira, todo esto ya no es liquidez. De pronto, ¿en dónde estaría mi liquidez? Por encima de estos máximos, ¿no? Acá yo sí diría que hay liquidez. ¿Cómo yo dibujo la liquidez en los análisis? Con un signo pesos, ¿no? Porque quiere decir que hay dinero. ¿Cómo yo dibujo cuando el precio ya me sacó la liquidez? Pues yo le hago así, mira. Esto sería así. Acá está la X, ¿no? Porque ya sacó la liquidez. Acá se montó por debajo. Este sería mi último rango, de pronto de ahí para abajo, ¿no? Si te das dando cuenta que como todo va teniendo su razón de ser, ¿no? Entonces, ¿qué vamos viendo nosotros como liquidez? Entonces yo veía que el precio tenía liquidez interna, y el precio terminó de recoger toda esa liquidez interna, ¿no? ¿Qué hace después? El precio viene, mira, te hace un patrón de finalización, ¿cierto? Saca liquidez por acá, se monta por encima de todas estas zonitas. Entonces, ¿qué quiere decir él? Que va a ir a recoger ahora la liquidez externa, ¿no? ¿Cuál es la liquidez externa? Acá yo veo liquidez externa, ¿cierto? De pronto veo este máximo, de pronto veo esta línea tendencial acá, ¿cierto? Hasta dónde él va a llegar, pues el precio mismo me lo dirá, ¿no? Cuando él saque liquidez y rompa por debajo, quiere decir que ya no quiere ir más por más liquidez arriba, ¿no? Entonces, mira. El precio ya había recogido todo esto interno, ¿cierto? ¿Qué hizo él? Se empezó a devolver por lo externo, ¿no? Mira, líquido esta zona, ¿cierto? ¿Será que esta zona la liquidó? Por el momento no la ha liquidado, liquidó todos estos máximos, pero esta no, ¿no? Vamos a ver qué hizo más adelante. Y efectivamente, mira, él fue, ¿cierto? Él fue por toda esta liquidez. ¿Te das cuenta porque en esta zona no era seguro vender?
porque tenemos liquidez, ¿no? Por encima. Tenemos la liquidez por encima, ¿no? Entonces el precio empieza a recoger toda esa liquidez y mira que antes, o sea, él recoge todo lo externo, ¿cierto? ¿Y te acuerdas qué hace después de recoger lo externo? Otra vez se viene por lo interno, ¿no? Mira, saca la liquidez de acá a este punto, me rompe hacia la baja, ¿qué quiere decir? Que va a empezar a recoger todo lo interno, ¿no? Mira, punto interno, liquidez interna, todo esto podría ser liquidez interna, pero vamos a ver hasta dónde le interesó al precio llegar, ¿no? Ay, me fui muy para adelante. Bueno, cualquier zona, podemos cogerlo igual. ¿Cierto? Digamos, mira, acá. Entonces tú llegas acá hasta llegar al gráfico y tú dices, bueno, ¿qué veo yo acá? Yo veo rompimiento, veo rompimiento, veo rompimiento, veo rompimiento, veo rompimiento, pero acá yo veo que el precio ya tomó fue liquidez y se empezó a poner por encima de estas zonas, ¿no? Entonces yo ya empiezo a identificar de aquí para arriba todo como liquidez, ¿no? Entonces yo digo, acá yo veo liquidez, acá yo veo liquidez, ¿cierto? De pronto yo veo que acá el precio sacó liquidez y me rompió por debajo, ¿no? Y si yo me voy hacia el frente, esa zonita tuvo reacciones, mira, tuvo reacciones a la venta, tuvo reacciones a la venta. Pero como tal no es la zona, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, todo esto es liquidez por encima. Todo esto es liquidez por encima. Este imbalance es liquidez por encima de esa zona, ¿no? Entonces, por ende, el precio mira lo que hace, ¿cierto? Lo respeta, o sea. Entonces, si yo ya tenía toda esta liquidez externa, ¿cierto? Mira, tengo liquidez externa, liquidez externa, liquidez externa, ¿cierto? Y el precio acá ya me dijo que ya no le interesaba venir más por la interna, ¿cierto? Sino que ahora le tocaba ¿qué? A la externa. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues esperar, marcar toda esa liquidez, ¿no? Marcar esa liquidez y marcar de pronto los puntos que yo vea como claros. De pronto yo veo acá arriba un extremo claro que ya después de que el precio haya tomado todo este combustible, este punto me da confianza para que él baje, ¿no? Entonces, yo voy mirando qué hizo el precio. ¿Será que si llegó por allá arriba? Al parecer como que sí llegó, ¿cierto? No sabemos. Vamos a marcar esto más bien con unos rectángulos. Mira, acá yo podría decir que el precio podría ser este un decisional, ¿cierto? Muy probablemente. Y podría decir que acá arriba está el extremo, ¿no? El extremo por acá, así pequeñito, digamos que es este. ¿Cierto? Y vamos a ver si el precio llegó a alguno de los dos. Y como que si llegó por allá un decisional, ¿no? Un decisional de pronto de una temporalidad mayor, ¿cierto? Mira. O sea, si yo me alejo acá un poquito, no me deja alejar más, ¿cierto? Muy probablemente es como por acá, por esta zonita el decisional, ¿cierto? Mira. Tiene una consolidación, la rompe, ¿cierto? Normal. El precio, bueno, ya toca la zona, ¿cierto? Pero más que todo eso, mira lo que él va haciendo, ¿no? Él va recogiendo la liquidez externa, va recogiendo la liquidez externa, ¿cierto? Pero él no lo va recogiendo así como así, ¿no? Él que va creando acá, mira, liquidez interna, ¿cierto? Todo esto es liquidez, todo esto es liquidez, todo esto es liquidez, todo esto es liquidez, ¿cierto? Entonces, tú lo puedes dibujar así o sencillamente puedes hacer así, como una línea tendencial y decir, todo esto es liquidez, ¿no? Que el precio va a tener que ir a recoger en algún momento. Entonces, ¿el precio qué hace? Mira, el precio sigue subiendo, recogiendo lo externo, ¿cierto? Acá el precio viene, sigue recogiendo todo lo externo, mira, todo lo externo, y te seguía dejando liquidez interna, ¿no? Mira, te seguía dejando liquidez interna. El precio termina de recoger todo lo externo, me llega a un punto de decisión y empieza ahora a recoger ¿qué? Toda la liquidez interna, ¿no? Mira, recoge toda la liquidez interna. Y de ahí para abajo, pues yo me imagino que habrá recogido todo lo que él necesitó, ¿no? Vamos a ver si bajó más. Obviamente tuvo que bajar más, ¿cierto? ¿Y él por qué tuvo que bajar más? Pues sencillamente porque mira todas las lineecitas que yo tengo, ¿no? Si yo nomás estiro este punto líquido hacia el frente, solo este punto líquido como tal, vamos a estirarlo hasta donde nos llega, ¿cierto? Una pregunta. Dime. ¿Siempre tiene que regresar al mismo punto? Por decir, eh, ¿cómo le explico? Sí, digamos tú Sube dices acá, y tú siempre dices. baja a recoger. Sí, él siempre tiene que bajar o sea, el precio siempre te está creando liquidez y la está recogiendo, siempre. Mira, por ejemplo, este punto llegó, ¿cierto? Mira, que se tardó desde el 27 de diciembre. Vamos a ver desde cuándo fue que hizo ese punto líquido. Lo hizo el 6 de noviembre y duró un mes y 20 días en llegar. Entonces, sí, obviamente, o sea, el precio siempre vuelve al punto, ¿no? Pero cuando lo hace es cuando nosotros no lo sabemos, ¿no?
Entonces, ¿tú cómo te puedes guiar, no? Entonces tú puedes decir, mira, o sea, yo te estoy dando el truco y espero que repases mucho esta clase grabada, porque este es el truco como tal, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo acá? Podría decir yo que esta es liquidez, ¿cierto? Esta línea de acá es liquidez, ¿cierto? Y yo podría decir que todo esto de acá arriba también es liquidez, ¿no? Mira, yo puedo decir que todo esto de acá arriba es liquidez. Pero a mí, ¿qué me dice el precio? Que el precio no quiere venir por esta liquidez de acá arriba, ¿no? Porque estos máximos son liquidez, ¿no? Mira, acá esto era liquidez. ¿Qué fue lo que el precio me dijo a mí? No, yo no voy a ir por esa liquidez de allá arriba, ¿cierto? Pues que el precio vino y tomó esta liquidez de acá y se montó por debajo, ¿no? Entonces, cuando el precio me hace esto, quiere decir que sí, este punto en un futuro, muy, muy futuro, pueden pasar 5 años, 10 años, pueden pasar 100 años, hasta que el precio decida volver a ese punto, ¿no? Pero si el precio no quiere seguir, o sea, si el precio en su momento decide, o sea, él me dice, no, yo no voy a llegar a este punto, él me lo dice así, mira, ¿cómo? Sacando la liquidez y rompiéndome los rangos de menores temporalidades, ¿no? Entonces, no sé si de pronto eso aclare tu pregunta. O sea, digamos, yo puedo marcar este punto, ¿no? Este, porque todo eso es liquidez, ¿cierto? Y por encima de todo esto, mira que yo voy a seguir teniendo más liquidez. O sea, siempre tú vas a tener liquidez por todo lado, ¿no? Mira, yo puedo marcar esto como liquidez, ¿cierto? Este punto de acá abajo también. Podría marcar este de acá abajo también como liquidez, ¿cierto? Vamos a ver acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo. Entonces yo podría marcar esos puntos como puntos líquidos, pero mira que el precio, pues él verá cuando llega por ellos, ¿no? Mira, por ejemplo, este, pues ya vemos que el precio acá más adelante lo neutralizó, ¿no? Mira, acá lo neutralizó. Pero si el precio, digamos, acá hubiera querido decirme, bueno, ya llegué a este punto y ya no quiero seguir subiendo, ¿qué tuvo que haber hecho? Pues sacado liquidez de un punto y se tuvo que haber montado por acá debajo, ¿no? Pero como el precio no lo hizo, pues el, ¿qué me estaba diciendo? Todavía me sigue interesando seguir sacando la liquidez de por encima, ¿no? Mira, el precio sigue, sigue, sigue. Cuando él te dice que ya va a terminar de tomar liquidez, mira, saca liquidez y se pone por debajo de unas zonas, ¿no? Ya después de eso, pues el precio quiere decir que va a empezar a recoger toda la liquidez interna que él tenía, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta donde él considere, mira, por ejemplo acá, hasta donde él consideró la liquidez interna. Yo te podría marcar a ti todo esto, ¿no? Mira, yo podría marcar esto como una línea tendencial, ¿cierto? Acá yo veo unos vacíos de liquidez como imbalances, ¿cierto? Los imbalances también es liquidez. Entonces, yo acá puedo tener este piso como liquidez, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que me dijo a mí? Que el precio no venía por esta liquidez ni por esta. Mira, acá yo tengo otra línea tendencial como liquidez, ¿cierto? Acá yo tengo otra. ¿Sí? Acá de pronto tengo un saque de liquidez, un rompimiento, acá yo tengo como un rango, ¿cierto? Muy, muy pequeño. Pero ¿qué fue lo que el precio hizo acá? Que me dijo a mí, yo no voy a bajar por allá. ¿Qué fue exactamente lo que hizo el precio? Entonces yo me pongo a mirar y veo, ¿no? Yo veo que el precio acá saca liquidez de otro pisito en menor temporalidad, ¿cierto? Y se empieza a montar por encima de esas zonas, mira, mira, mira. Mira, se montó por encima de todas estas zonas, ¿no? Entonces, ¿qué quiso decirme acá? Acá cuando sacó liquidez y ya se montó por encima de la primera zona, o sea, acá ya me dijo, no me interesa seguir bajando a buscarlo de abajo, lo que me interesa es devolverme por lo externo, ¿no? Mira, el precio se devuelve por este externo, ¿cierto? Acá llega, me crea más liquidez y se sigue devolviendo por el externo, ¿no? Mira, externo. Me llega un bloque, que sería este bloque extremo, ¿cierto? Mira, este sería mi bloque extremo, ¿cierto? Literalmente bien, es como así. Mira que lo toca al pip y cae. Pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cierto? Pues que yo que tenía el saque de la liquidez y que si yo me pongo a mirar hacia la izquierda, el precio también me había sacado liquidez de otro máximo. Entonces no tengo liquidez por encima, ¿no? Este sería mi punto líquido por encima, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que yo tenía como liquidez? Pues yo tenía toda esta liquidez externa que el precio podía recoger. ¿Qué hizo el precio? Mira, el precio fue y lo recogió, ¿no? ¿Y qué te fue creando? Más liquidez por la parte de abajo. ¿Cuándo te dijo a ti que quería ir ahora a recoger la liquidez de abajo? Pues acá te lo dijo, mira, crea un piso, saca liquidez por la parte de arriba
y luego se monta por debajo. Ahora, ¿qué va a ir a hacer? A recoger toda la de abajo, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo habrá hecho? Pues vamos a mirar, ¿no? Aquí no vamos a mover nada hacia más adelante. Yo veo que el precio ya vino, recogió esta liquidez. Si te das cuenta, mira, esta mecha sacó toda esta liquidez. ¿Y qué hizo el precio? Luego de sacar esa liquidez, se montó por encima de unas zonas, ¿no? Mira, acá ya se empezó a montar por encima de unas zonas. ¿Qué me quiso decir acá? Voy por lo externo, ¿no? ¿Cuál sería mi liquidez externa? Pues yo veo que acá hay como liquidez, ¿no? Y de pronto por acá encima tengo más liquidez. Vamos a ver qué hizo el precio. Efectivamente, el precio sacó esta liquidez externa, ¿cierto? Mira, la del extremo. El precio fue, sacó esa liquidez y luego ¿qué hizo? Se devolvió. ¿Por cuál? Por toda esta liquidez interna, mira. Luego de que la saca, otra vez, ¿por quién crees que él se fue? ¿Por el externo o por el interno? Por el externo, ¿no? Mira, mira, el precio externo, ¿cierto? Ahora, ya después de que recogió toda la liquidez externa, ¿cierto? ¿Qué debería hacer él? Pues ya sacó liquidez de acá, sacó liquidez de por acá, se montó por debajo de esta zona. Debería ir a recoger lo interno, ¿no? Vamos a mirar qué hizo. Y hasta ahí llegamos, ¿no? Acá ya estamos en la actualidad del mercado. Mira, o sea, el precio que vino a hacer, a recoger toda esta liquidez interna, ¿no? Literalmente está recogiendo todo esto, mira. Acá yo veo una línea tendencial de liquidez. Entonces, muy probablemente el precio quiera ir a recoger toda esa liquidez, ¿no? Vamos a ver si me deja mover el gráfico. Eso, ahí. ¿Sí es? O sea, el precio acá que tiene, liquidez, ¿cierto? Entonces, muy probablemente, ¿qué puede hacer el precio? Pues, si el precio acá no me finaliza, pues el precio podría seguir bajando, ¿no? A recoger esta liquidez y más bien por acá abajo, ahí sí me hace mi patrón de finalización, ¿no? Saque de liquidez por debajo y se monta por encima de las zonas. Y ahí tú ya dices, ah, listo, ya vamos alcistas, ¿no? ¿Listo? Entonces, no sé si tengas alguna pregunta o...